El denominado bono por pandemia o de productividad, tal y como lo refirieron colaboradores de SAT, es un hecho, pues autoridades de ese ente tributario acordaron junto a sus sindicatos la reforma de su pacto colectivo, por lo que sus 5.800 trabajadores recibieron en enero un pago de 2.000 quetzales. Para cumplir con dicho acuerdo, se han desembolsado 11.6 millones de quetzales. Autoridades de ese ente tributario justifican el pago del bono debido al compromiso que se tuvo por parte de los colaboradores en cada intendencia durante el arranque y desarrollo de la pandemia, por lo que anualmente se hará dicho pago único en enero. Ojo, lo que usted acaba de escuchar en la nota es lo que me parece lo más negativo en general de este tema de los bonos. Ya no estoy yo muy de acuerdo con el tema de los bonos, Sandy, porque es que este es dinero, por supuesto, de nosotros, los tributarios guatemaltecos. Vaya, tratemos de entender, solo una cosa, tratemos de entender de que está bien, digamos que es un bono único que le va a dar a los trabajadores de la SAT, de hecho ya se les dio, 2.000 quetzales para cada uno, pero cuando dicen que esto va a ser ahora, a partir de este año, todos los meses de enero, no, ahí ya no va la cuestión. Ni siquiera estaba de acuerdo con que se diera el bono como tal, mucho menos que sea una cuestión permanente, porque el COVID-19 en algún determinado momento llegará a ser controlado, ¿no? Entonces, uno dice, no sé, los pactos colectivos hay que revisarlos. Julio, y cuando ves la justificación que se dice es que estuvieron trabajando durante esta pandemia, a muchos nos tocó trabajar Pero así. Nosotros también, usted también. Claro. Y entonces, Te entendería si fuera por un tema de ayuda, por la situación que se está enfrentando, no sé, de otra forma, pero hay que tomar en cuenta también, Julio, que no es la única institución que ha dado un bono de este tipo. A ver, aquí lo que tenemos que entender es la siguiente cuestión. No se trata que le den o que no le den a una institución, que bueno, si se los dan y de hecho ya se los dieron, hasta ahí está, digamos que relativamente poco el daño. Pero cuando hablamos de sindicatos y pactos colectivos hay en muchas instituciones del Estado. Y esto quiere decir que va a desencadenar un efecto dominó. Ya pasó en varias instituciones, callada la boca, algunas se han podido averiguar un poco más, como en el tema de la SAT, pero ahora van a exigirlo también en otras instituciones. El derecho de igualdad, ¿no? Por el derecho de igualdad. Entonces uno dice, ya es bastante terrible que el tema de la inversión sea tan poca, apenas un 20% en el mejor de los casos del presupuesto. Y cuando se dan este tipo de bonos, pues se disminuye definitivamente el tema de inversión para obra, que eso es lo importante. Vamos con los datos, Julio. Me parece bien, Sandy. Vamos entonces, por favor, a analizar los datos que tenemos preparados para usted. Y es que uno de los peores males en el Estado resulta ser los pactos colectivos, disfrazados, Sandy, de defensa de los derechos de los trabajadores con resultados muy lesivos. En este caso particular, ¿sabe cuánto tuvo que desembolsar la SAT? Bueno, más de 11 millones, de hecho muy cerca de los 12 millones, para poder cumplir con el pago del bono COVID-19. Este bono COVID-19 significó en lo individual para los trabajadores presupuestados de SAT 2.000 quetzales. Lo malo es que ahora se está pretendiendo que sea un bono permanente porque ya lo dejaron en el pacto colectivo. La justificación de la SAT es que durante la etapa más álgida de la pandemia, los trabajadores asignados a las distintas intendencias de SAT continuaron al frente de sus labores. ¿Te parece si vemos otros datos? De una vez. Si me vas apoyando con lo que dicen estos datos, por favor, Sandy. Por supuesto, Julio, porque veamos entonces, el bono es discutible, pero aún más discutible y por ende más lesivo para los intereses del Estado es que según la SAT este bono va a ser efectivo cada mes de enero, haya pandemia o no, por lo visto, Julio. Entonces, Terrible. si se busca y pretende que en algún momento el Estado de Guatemala priorice la inversión pública sobre los gastos administrativos, ese tipo de bonos no es el camino para este punto. Sí, Debemos claro. recordar que cada uno de los pactos colectivos de las instituciones estatales ya incluyen más bonos, beneficios o bien prestaciones adicionales a las de ley. Lo peor de esto es que se sienta un precedente entonces, negativo por cierto, pues el resto de trabajadores sindicalizados por el Estado también van a querer negociar un bono similar y con qué certeza o con qué moral al final se les dice no cuando ya hay otras instituciones que pues lo han dado, ¿no?
Así es, Andy. Entonces, aquí quiero que quede claro una situación. Nosotros entendemos perfectamente el derecho al trabajo. Ahí está, artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, por supuesto, en la Constitución. Usted lo sabe, del 101 al 117 y en todo el Código Laboral. Entendemos muy bien el derecho a la sindicalización y los pactos colectivos. Lo único que yo creo que ha llegado ya el momento, en algún determinado tiempo, y tiene que ser a lo inmediato, que se empiecen a revisar uno por uno los distintos pactos colectivos, porque una cosa es que le des beneficios a los trabajadores, otra cosa es que ya los pactos colectivos se vuelvan una especie de extorsión a la autoridad de turno para que si nos otorgas esto no te molestamos y si no te hacemos la vida imposible hasta que te quiten, porque al final de cuentas lo terminamos pagando nosotros los guatemaltecos, si se llegan a tornar en algunos casos lesivos para los intereses de los ciudadanos de nuestro país. Así está la situación entonces en cuanto a lo ocurrido a la SAT. Julio, un gran reto que la SAT tiene con estas situaciones. Sabemos entonces el gasto que se ha llevado, las inversiones que se deberían de priorizar y sobre todo entonces ahora ya no podemos hacer nada, ya se dio el bono. Lo que queremos es efectividad, ¿no? Por supuesto, esto significa ese compromiso para una recaudación fiscal pronta, efectiva, para que el contrabando también entonces tenga medidas que puedan detenerlo, para que podamos ver una modernización, una buena atención de los trabajadores de SAT en cada una de las intendencias, en cada una de las dependencias o agencias de SAT y una situación que se torne en beneficio de la población guatemalteca, porque al final de cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, todos y cada uno de quienes ahí laboran, son simple y sencillamente servidores públicos que se deben al pueblo de Guatemala. Y que deben hacer su trabajo finalmente. ¿Algún tipo de incentivo que quizás las autoridades de SAT quisieron dar a sus trabajadores, bueno o malo? Bueno, usted también tiene el análisis para que pueda verificar. Aquí le dimos a conocer ya cuál es la justificación de las autoridades de SAT, cuál es la situación que se está viviendo y bueno, recuerde que usted también puede analizarlo en casa. Así es.